Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y estamos aquí de nuevo. Hoy tuvimos un día muy cansado, pero estamos aquí con ustedes para subir el estudio de la Atalaya, perdón. Es el artículo número 14 del 1 al 7 de junio del 2020. Espero que te gusten nuestros comentarios. Si es la primera vez pues que ves este canal, pues te pedimos que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y estamos listos para empezar. Entonces, si tienes tu dispositivo móvil a la mano, pues empecemos con el tema. Dice un ataque que viene del norte, y si ya te diste cuenta o lo leíste de antemano, pues es un nuevo esclarecimiento de la profecía de Joel. Así que vamos a ver qué creíamos antes y por qué ahora estamos convencidos de que con este nuevo esclarecimiento. Empezamos, pregunta número 1. ¿Estás listo? Pues la pregunta dice: ¿qué método de estudio seguía el hermano Russell y sus compañeros? Su respuesta, pues se reunían en grupo, hacían una pregunta referente a algún tema, y en este caso un tema bíblico, y luego analizaban los textos que se relacionaban con este tema. Por último, después de analizar todos estos textos, ellos escribían las conclusiones y eso creían en cuanto a ese tema relacionado que habían propuesto. La siguiente pregunta dice: ¿qué lograron con ese método? Entonces vemos que con este método pues se lograron muchas enseñanzas básicas de la Biblia. Y podrán ver también que en la actualidad algunas de esas enseñanzas todavía se las sigue utilizando. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 dice: ¿por qué a veces podemos llegar a conclusiones erróneas al tratar de interpretar profecías bíblicas? Pues la respuesta es porque en ocasiones a veces toca interpretar profecías futuras y es mucho más fácil interpretar las que ya han sucedido o las que se están cumpliendo, por ejemplo, en ese momento. Y otra cosa que a veces puede llevarnos a una interpretación errónea, por ejemplo, es centrarnos en un aspecto e ignorar otros datos que rodean a la profecía. Y vamos a ver que por el estudio que vamos a tener en esta noche, pues esta profecía pues parece que pasó eso, no se centró en unos solos datos tomando en relación otra profecía igual. Así que no te pierdas este nuevo estudio con este nuevo entendimiento de una nueva profecía. ¿Cuál es la profecía? Vamos a la pregunta número 3 y 4. Pregunta 3 y 4 dice: ¿cómo explicábamos hasta ahora la profecía de Joel, capítulo 2, el versículo 7 al 9? ¿Saben qué dice esa profecía? Pues acompáñenme en la lectura y ahí dice: atacan como guerreros, escalan las murallas como soldados, cada uno avanza por su camino y ninguno se desvía de su ruta, no se empujan unos a otros, cada hombre avanza por su camino. Si algunos caen víctimas de las armas, los demás no rompen filas, invaden la ciudad, corren sobre la muralla, trepan por las casas, entran por las ventanas como un ladrón. Muy bien, si escuchaste esa profecía, pues antes entendíamos, habla de un enjambre que atacaba. Y pensábamos que ese enjambre que de langostas, pues era el pueblo de Dios, con su predicación, y que no detenían esa predicación, era como un enjambre y su obra tenía efectos arrasadores en las personas que estaban bajo el control de líderes religiosos. Eso se creía, que la profecía de Joel capítulo 2, el versículo 7 al 9, es un enjambre de langostas y se aplicaba al pueblo de Dios. Pero no era así, pues mis hermanos. ¿Por qué? Pues vamos a ver 4 razones por las que se cambió el modo de pensar de esa profecía. Pregunta 5 y 6, literal A, dice: ¿qué pregunta surge al analizar Joel capítulo 12, el versículo 20?
También antes de darte la respuesta, nos gustaría leer Joel capítulo 2, el versículo 20. Ahí dice: al que viene del norte, lo llevaré muy lejos de ustedes. Lo dispersaré por un terreno árido y desolado, con su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Su mal olor ascenderá, su repugnante olor seguirá ascendiendo, porque Dios hará cosas grandiosas. Entonces, la pregunta decía que surge al analizar Joel 2:20. Joel 2:20 dice que Jehová se llevará la plaga de langostas lejos de sus siervos. Entonces la pregunta que surge, si las langostas de las que habla Joel son el pueblo de Dios, ¿por qué tenían que llevárselos lejos? Bueno, ese era un interrogante que los hermanos se hicieron, que algo no concordaba con la profecía. Ahora la parte B dice: ¿y qué pregunta surge al analizar Joel 2:25? Vamos a leerlo, Joel 2:25. Yo les compensaré los años en los que sus cosechas fueron comidas por las langostas con alas, las langostas sin alas, la langosta voraz y la langosta devoradora, el gran ejército que envié contra ustedes. Ahora la pregunta dice: ¿qué pregunta surge al analizar Joel 2:25? Pues en este texto dice que Jehová reparará el daño causado por las langostas. Por eso, la pregunta que surge es: ¿por qué iba a decir que el mensaje que predican causa daño? Dos cosas entonces, hermanos, que no concordaban. Hay un comentario adicional en Ezequiel capítulo 3, el versículo 8 al 19, teniendo en cuenta este texto, dice que la predicación no hace daño, sino más bien salva vidas. Entonces, algo que tampoco concordaba. Dos cosas que no concordaban. Primero, que Jehová se llevará la plaga de langostas lejos. Y segundo, que esa plaga de langostas hace daño. Entonces, ¿acaso los siervos de Jehová hacían daño? Vamos a verlo. Sigamos al siguiente. La siguiente pregunta es del párrafo número 7. ¿Qué importancia tiene la palabra después en Joel capítulo 2, el versículo 28 y 29? Otro texto que vamos a leer, Joel 2, 28 y 29, si lo buscas rapidito, dice: después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas, sus hijos y sus hijas profetizarán, los mayores tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu en esos días. Pregunta: ¿qué importancia tiene la palabra después en Joel capítulo 2, el versículo 28 y 29? Pues la respuesta tiene mucha importancia esa palabra, porque el texto dice que Jehová después derramará su espíritu después que las langostas hayan hecho su trabajo. Entonces, si las langostas son el pueblo de Dios, no tendría sentido derramar su espíritu después que ellas han terminado. ¿Cuál era el objetivo si ya habían cumplido su misión? Se entendería que ese espíritu debería estar antes, ayudándole a las langostas si era el pueblo de Dios. Pero no es así, dice después. Y además, sabemos que la predicación, por ejemplo, siempre ha tenido el apoyo de Jehová mediante su Espíritu Santo. Por eso es que sus enemigos no han podido exterminarla. Eso nos muestra que el Espíritu de Jehová en la predicación lo tenían cuando estaban efectuando la comisión de predicar, no después. Entonces, pues otra interrogante que hacía que se mostraba que la profecía de Joel no había sido interpretada bien. Entonces, sigamos a ver qué nos puede ayudar o en qué se fijaron para decir que las langostas de Joel eran los siervos de Dios. Pregunta número 8. La pregunta dice: ¿a quiénes representa las langostas de Apocalipsis capítulo 9, el versículo 1 al 11?
Uy, aquí hay bastante que leer, hermanos, así que, pues, siéntate cómodo, busca el texto de Apocalipsis capítulo 9, el versículo 1 al 11, y empezamos a leerlo. El quinto ángel tocó su trompeta, entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del hoyo del abismo. La estrella abrió el hoyo del abismo, y del hoyo subió humo, como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecieron con el humo que salía del hoyo. Del humo salieron langostas hacia la tierra, y se les dio autoridad, la misma autoridad que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta verde, ni ningún árbol, sino solo las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Y las langostas no se les permitió matar a las personas, sino atormentarlas por 5 meses. El tormento que causaban era como el tormento que produce un escorpión cuando ataca a una persona. En esos días, la gente buscará la muerte, pero de ninguna manera la encontrará. Estarán deseando morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era como el de caballos preparados para la guerra. Tenían en la cabeza una especie de corona de oro, y sus rostros eran como rostros de humanos. Tenían cabellos como de mujer y dientes como de león, y llevaban corazas parecidas a corazas de hierro. El ruido que hacían las alas era como el ruido de carros tirados por caballos que corren a la batalla. Además, tienen colas con aguijones, como los escorpiones, y en las colas está su autoridad para hacer daño a las personas durante 5 meses. Sobre ellas tienen un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Muy bien. Ahora, aquí hay otra profecía que habla Apocalipsis y que también son de langostas. La pregunta dice, ¿quién representa las langostas de Apocalipsis? Su respuesta, las langostas de la profecía representan a los cristianos ungidos, porque dicen que ellos atormentan a los enemigos de Dios y proclaman con valor las sentencias que les esperan. Estos sí, hermanos, estos sí son las langostas, estos sí representan a los cristianos ungidos. Quizás algunos se dieron cuenta que, como hablaba Apocalipsis de langostas y Joel de langostas, quizás era lo mismo. Vamos a ver, mira la ilustración que está en la revista, la fotografía, y ahí vemos cómo empezaron a proclamar con mucho valor las verdades del reino los cristianos ungidos de tiempos modernos, ya sea mediante discursos, pancartas y discursos grabados. De esta manera fue como las langostas empezaron a cumplir su misión que menciona Apocalipsis. Pero espera, ahora sí vamos a analizar. Ya tenemos 2 profecías de langostas, la de Apocalipsis y las que ve y las de Joel. Vamos a ver entonces en el párrafo número 9 diferencias importantes que hay entre las langostas, las que vio Joel y las que vio Juan. Su respuesta dice: por ejemplo, las langostas de las profecías de Joel dañan la tierra y su vegetación, pero vemos que las de Apocalipsis no se les permite dañar ninguna planta verde. También su procedencia es diferente. En las de Joel venían desde el norte, y en las de Apocalipsis estas langostas salen de un abismo. También, en las de Joel, Jehová se las lleva a las primeras langostas lejos porque no tienen su aprobación. En cambio, en las de Apocalipsis se les permite cumplir con su misión, es decir, tienen la aprobación de Jehová. Entonces, las langostas de Joel y las langostas de que vio el apóstol Juan no son las mismas. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a ver. De un ejemplo, pero primero respondamos la pregunta número 10, dice: de un ejemplo que demuestre que la Biblia puede usar el mismo símbolo para representar cosas diferentes. Su respuesta o el ejemplo que utiliza es el de Jesús y el de Satanás. Por ejemplo, la Biblia en ocasiones utiliza el mismo símbolo para referirse a diferentes cosas, y una prueba de ello es esto. Por ejemplo, a Jesús en Apocalipsis capítulo 5, el versículo 5 lo llama el león de la tribu de Judá. Pero si se dan cuenta, en Primera de Pedro
capítulo 5, el versículo 8, también llama a Satanás un león rugiente. Entonces podemos ver que la Biblia a veces utiliza el mismo símbolo, y en este caso utilizó el de león para representar cosas totalmente distintas a Jesús y a Satanás. Pues eso pudiera ser lo que utilizó la Biblia para referirse a las langostas. Quizás en una profecía utilizó para referirse a algo bueno y en la otra profecía para referirse a algo malo. Entonces vamos a ver quiénes son las langostas. No sé. Despeguen de este estudio, sigamos adelante. Pregunta número 11, ya aquí tiene el subtema ¿qué significa? ¿Qué significan esas langostas? Aquí hay varios textos. ¿Cómo nos ayuda Joel capítulo 1, el versículo 6? Y el capítulo 2, el versículo 1, el versículo 8 y el versículo 11 a entender quiénes son las langostas. Pues te invitamos a que los leas en tu casa este texto. Y ahora la respuesta es, pues al analizar estos versículos vemos que las langostas, en este caso, simbolizan un ataque militar, hermanos. No un ataque de los siervos de Dios, un ataque militar. Y ya que se habla sobre un ejército muy numeroso y también es muy bien organizado. Además dice que viene desde el norte y que iba a invadir a Israel. Estos datos nos ayudarán a saber qué significan las langostas de la profecía de Joel. Pregunta número 12 dice, ¿cómo se cumplió la profecía de Joel sobre las langostas? Y aquí viene el nuevo entendimiento. Dice, se cumplió cuando los babilonios del año 607 destruyeron completamente Jerusalén, pues ahí vemos derribaron sus murallas. Además se dice que estas langostas devastaron todo, porque mataron jóvenes, vírgenes, ancianos, toda persona la dieron por entero a la destrucción. Y por último prendieron fuego a la ciudad y todo quedó en ruina. Muy bien, entonces ya tienes ahí la respuesta. ¿Quiénes son las langostas? En este caso de la profecía de Joel, pues el ejército de Babilonia. No lo veíamos venir, pero ahí está el nuevo entendimiento. Así que vamos a la siguiente pregunta. La pregunta número 13 dice, ¿qué significa Jeremías capítulo 16, el versículo 16 y el 18? Bueno, no es un texto muy conocido, así que vamos a leerlo. Mandaré a llamar a muchos pescadores, afirma Jehová, y ellos los pescarán. Después mandaré a llamar a muchos cazadores, y ellos los cazarán en todas las montañas y colinas, en las grietas de los peñascos. El 18 dice, primero les daré por completo lo que se merecen por su error y su pecado, porque ellos profanaron mi tierra con figuras sin vida de sus repugnantes ídolos y han llenado mi herencia con sus cosas detestables. Pregunta, ¿qué significa Jeremías 16:16? Significa que Jehová enviaría estos ejércitos enemigos en busca de los judíos infieles, con el fin de ejecutar en este caso juicio sobre ellos, y para recalcar que no habría escondite y que todos serían capturados. Eso significó la profecía de Jeremías, y es el mismo ejército de Babilonia quienes eran esos ejércitos que Jehová envió para los judíos infieles. Ahora nos queda la siguiente parte donde venía mostrando acerca que iba a derramar su espíritu. Dice, después derramaré su espíritu. ¿Se acuerdan cuando leímos en Joel capítulo 2 el versículo 28 y 29? Pues, ¿qué pasó ahí? Vamos a verlo. Pregunta número 14. Pregunta 14 dice, ¿cuándo se cumplió Joel capítulo 2 el versículo 28 y 29? Y vamos a leerlo para que no te equivoques con la profecía. Ahí dice, después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos, sus hijas profetizarán, sus mayores tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Se cumplió en el Pentecostés del año 33.
Siguiente pregunta dice, tal como leemos en Hechos capítulo 2, el versículo 16 al 17, ¿qué cambio hizo Pedro al citar la profecía de Joel capítulo 2, el versículo 28 y qué indica esto? Muy bien, vamos a leer Joel capítulo 2, el versículo 16 y 17 y luego vamos a leer Joel capítulo 2, el versículo 28 y adivina a ver qué cambio ves aquí. Es la misma profecía, Pedro la cita en Hechos, dice, más bien lo que está pasando es lo que dijo mediante el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los mayores tendrán sueños. Casi parecida a la profecía. Joel capítulo 2, el versículo 28-29 dice, después derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, los mayores tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Entonces, ¿qué cambio hizo? La respuesta, la profecía de Joel empieza con la palabra después. Derramaré mi espíritu, sigue diciendo. Pero Pedro, cuando cita la profecía, no dice la palabra después, cambia la palabra después y dice en los últimos días. Y esto indica que para el cumplimiento de la profecía de Joel, desde Babilonia cuando empezó a cumplirse, hasta que terminó de cumplirse la profecía, había pasado mucho tiempo. Pregunta 16 dice, ¿qué efecto tuvo literal el Espíritu de Dios en la predicación en el siglo I? Pues la profecía dice que Jehová derramaría su Espíritu, así que hizo en el siglo I que la predicación de las buenas nuevas llegara a todos los lugares de la tierra que se conocía en ese entonces. Quizás no se conocía todos los lugares, pero ellos se esforzaron por predicar los lugares que ya se conocían, que todo el mundo sabía que existían. Y en el recuadro, por ejemplo, vemos que en realidad Jehová sí derramó su Espíritu, pues cuando se derramó su Espíritu en el año 33, unas 3,000 hombres y mujeres se bautizaron como discípulos de Cristo. La parte B dice qué efecto ha tenido en nuestros días el derramamiento del Espíritu Santo sobre las buenas nuevas. Ha tenido un efecto mayor que en el siglo I, pues las buenas nuevas han sido llevadas por toda la tierra habitada y ahora sí por todo el mundo, por todas las partes que se conoce que hay gente. Además, por ejemplo, sabemos el efecto de la predicación. Si vemos en el recuadro, en 1919 había menos de 6,000 publicadores por todo el mundo. Pero si ahora nos ponemos a ver, en 1983, todos los años se bautizan como testigos de Jehová más de 144,000 personas. Imagínense, se duplica la cantidad cada vez. Eso muestra que el Espíritu de Jehová se ha derramado sobre las personas para que la predicación de las buenas nuevas tengan un buen éxito. ¿Qué ha cambiado entonces? Ya sabemos las profecías. Vamos haciendo un recuento. Párrafo número 17 dice: ¿qué ha cambiado en nuestra manera de entender la profecía de Joel sobre las langostas? Y respuesta dice que las langostas de las que se habla en la profecía de Joel se refieren al ejército de Babilonia que conquistó Jerusalén. Y noten esto, no son las langostas, no son los siervos de Jehová y su predicación. 18 dice que no ha cambiado respecto a los siervos de Jehová. La respuesta, pues que seguimos y seguiremos predicando las buenas nuevas del reino con valor y que no habrá quien detenga esta obra. Muy bien, gracias por acompañarme en este estudio de la Atalaya, pero no se olviden, faltan las preguntas de repaso, así que todavía no apagues tu celular. Empezamos con la primera pregunta, dice: ¿por qué a veces tenemos que cambiar nuestra manera de entender las profecías bíblicas? Su respuesta: porque a veces no se interpretan correctamente, pues es difícil entender una profecía que se ha escrito para el futuro, y es más fácil entender cuando ya se están cumpliendo o ya se han cumplido. Siguiente pregunta, dice: ¿qué predice la profecía de Joel, capítulo 2, el versículo 7 al 9? Predice un ejército de langostas, y el ejército
Este ejército de langostas es el ejército de Babilonia, conquistaría Jerusalén, derribaría las murallas y como langostas devastarían todo y darían todo por entero a la ruina. Última pregunta, dice, ¿cómo se fortalece su fe cuando la organización publica explicaciones nuevas? Pues la respuesta: siempre se fortalece mejor nuestra fe, porque sabemos que contamos con la guía de Jehová, que ahora podemos comprender mejor las profecías bíblicas como la que estuvimos entendiendo ahora en este estudio. Además, nos da la certeza de que Jehová nos sigue apoyando con su Espíritu Santo a sus siervos y que lleva la delantera en esta organización. Es por eso que hemos tenido mucho éxito, hermanos, en la predicación, y en estos tiempos de crisis todavía seguimos teniendo éxito. Muy bien, gracias por acompañarnos. Ahora sí culminamos nuestro estudio de la revista Atalaya. Esperamos que te gusten los comentarios y que hayas entendido, sobre todo, que hayas entendido el estudio de la Atalaya. Muy bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídate, estamos muy ajetreados tratando de preparar las siguientes partes, por eso nos despedimos rápido. Hasta luego, hasta pronto y cuídate.